¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Fuerte y Claro, su espacio aquí en la República. Nos vamos conectando ya a esta hora de la tarde, siempre pidiéndoles que nos acompañen con sus likes, con sus comentarios y que estén presentes, se hagan presentes a lo largo del programa. Ayer estuvimos hablando sobre el caso de Lisette Marzano desde una perspectiva penal, jurídica, pero también con el protagonismo de su hermano Gino Marzano, quien hasta el momento no puede descansar en búsqueda de justicia. Bueno, justamente ayer en la noche, diversos medios de comunicación revelaron algo que ya estábamos mencionando en el programa de la tarde, la posible existencia de imágenes que desmontaban la teoría de un shock traumático de Adrián Villar Chirinos y que evidentemente se traían abajo todo el sustento de la defensa de Adrián Villar, que dijo que no la pudo auxiliar luego de atropellarla a 70 kilómetros por hora en una zona urbana, debido a que el trauma shock había sido tan fuerte que él no había sabido cómo reaccionar y había sido inmediatamente internado en una clínica. Más adelante vamos a tener imágenes que probablemente hayan visto, pero que vamos a desmenuzar en este programa quiénes aparecen y qué implicancias tendrían cada una de las personas que aparecen en estas imágenes. Pero antes queremos hablar de otro tema que sigue siendo relevante, sobre todo porque hoy queríamos aprovechar la oportunidad que se nos ha presentado de tener a una experta en temas internacionales y quien además es experta en temas de la realeza británica. Se trata de Claudia Rebasa, quien es corresponsal de CNN, con quien vamos a hablar sobre el caso de Jeffrey Epstein, la parte 2. Aquí en este programa hicimos una parte 1 a la que les interesó muchísimo y nos estuvieron pidiendo que hiciéramos una parte 2. Bueno, vamos a actualizar qué es lo que ha sucedido en el mes de febrero, qué otras cosas se han revelado en los archivos que se han desencriptado sobre los archivos de Epstein y qué tienen que ver personajes importantes de la realeza británica, del Senado y del gobierno británico que se han visto involucrados, como la detención del príncipe Andrés. Vamos a dar un breve contexto antes de darle pase a Claudia para recordar quién era Jeffrey Epstein por si usted recién se está conectando y dice me suena, pero no recuerdo exactamente. Bueno, se trataba de este magnate que se codió con las élites, que logró ascender rápidamente pese a no tener títulos universitarios y que ha sido hallado responsable de haber operado durante muchos años una red de trata de personas que abusó a lo largo de más de una década de menores de edad, que a quienes además no solamente usaba para fines personales, sino que a quienes movilizaba, ponía, colocaba en diversas fiestas, eventos y viajes al servicio de otras personas, miembros de las élites más elevadas de diversos países. El caso no solamente se limitó a los Estados Unidos, sino que ha tenido implicancia a nivel global con personas que se codearon con Epstein y que aparecieron en esta divulgación final de los archivos, lo que ha abierto, en teoría, líneas de investigación, pero que al día de hoy, y esto sigue generando indignación, hacen que no haya nadie más que Ghislaine Maxwell, quien fue su acompañante y su cómplice, también vamos a hablar de ella en solo instantes, su cómplice directamente y quien puso su vida y sus influencias al servicio de esta red de trata y de pedofilia, a ayudar a este señor que era su pareja. Bueno, entonces vamos a recordar brevemente quién era Jeffrey Epstein. Era un financiero estadounidense que forjó una fortuna vinculándose básicamente con personas de altos cargos. Su capital social era el acceso que tenía a estas élites y a estos cargos de poder. Usted puede recordar algunas fotografías en las que aparecía, por ejemplo, con magnates como Donald Trump, Bill Clinton, y que han sido muy mencionados cuando cada vez que se ha hablado sobre los archivos de Jeffrey Epstein. Esta red de contactos fue clave para entender su impunidad porque a lo largo de la más de una década que duró la investigación que lo involucraba,
Se habla hoy de que las autoridades también habrían actuado en complicidad. ¿Cómo? Pues habrían tenido conocimiento sobre estos delitos y habían llegado a acuerdos internos. Esto cuando se habla de impunidad y de protección a personas que con poder, contactos e influencia logran movilizar los hilos para evitar responder ante la justicia. Epstein empezó como profesor de matemática y física en un colegio privilegiado, pese a que no tenía ni siquiera un título universitario que lo avalara, pero es ahí donde empieza a conocer a padres millonarios de mucho poder y mucho dinero, empieza a codearse con ellos. Luego pasa de asistente en un banco a asesorar a clientes ricos y lo que termina reluciendo como su habilidad principal es aquella que le permitía evadir impuestos. Se empezó a ser muy conocido por la élite, por los millonarios y por las personas de poder y dinero, incluidos muchos famosos, porque les ayudaba a hacer cuentas, era quien les manejaba las finanzas, pero tenía como este as bajo la manga el hecho de que era muy hábil para la evasión de impuestos. Se vuelve el hombre de confianza de Leslie Wexner, quien es el magnate detrás de Victoria's Secret, por ejemplo, y otras marcas que usted seguramente reconoce. Y esto le cede un poder alucinante sobre sus finanzas, pero además le permite el, el sentir y el decir que una persona de tal magnitud confiaba en él como su hombre principal a cargo de su dinero, que eso es muchísimo para una persona que tenía este poder y es así como empieza a escalar en las esferas del dinero. Hay un nombre aquí que es importante y que justamente es el pendiente que quedó del especial número 1 que hicimos de Jeffrey Epstein. En la parte número 2 queríamos hablar de Ghislaine Maxwell, porque además ella, que tiene que ver con la realeza británica, es alguien con quien vamos a poder hablar en solo instantes con nuestra invitada. Para que usted lo sepa, ella era, bueno, es, porque sigue todavía internada, está cumpliendo tiempo de prisión, la hija menor de Robert Maxwell, quien es un magnate británico de medios que llegó a tener un grandísimo imperio editorial. Tuvo una vida muy privilegiada, se crió en mansiones, colegios privados, hasta que finalmente estudió en Oxford y se movía en círculos de aristocracia, de élite, de poder y de dinero. Cuando empieza a vincularse con Jeffrey Epstein, es clave para la forma en la que opera la red y lo que han determinado luego las autoridades, porque es ella quien le da este acceso a algo que Epstein no tenía: capital social. Capital social para codearse, para regodearse, para llegar a estos lugares muy exclusivos, donde solo llegaban personas que tenían cierto estatus socioeconómico, que de hecho del que gozaba Ghislaine Maxwell. Ella se convierte primero en su novia, empieza a salir con Epstein, se convierte en su pareja y posteriormente en su asistente y quien facilitaba esta red de abuso. Muchas de las víctimas que han dado su testimonio han señalado que Ghislaine Maxwell era la persona que se acercaba a ellas. Por supuesto, era mucho más fácil que confiaran en una mujer joven, adinerada, guapa, muy bien vestida, que les hacía una serie de promesas con respecto al acceso que iban a tener cuando conocieran a Jeffrey Epstein. En la mayoría de los casos, como ya han determinado las autoridades, se trataba de víctimas que venían de hogares rotos con problemas económicos y a quienes se les presentaba una falsa alternativa para salir de esta situación de crisis. Lo que muchas de ellas han dicho es que la han descrito como la mano derecha de Epstein, quien organizaba su agenda social, coordinaba viajes, manejaba la casa y el staff y estaba a cargo de absolutamente todo lo que sucedía. Las abordaba en contextos cotidianos, la escuela de arte, colegios, trabajos vecindarios, y era quien las terminaba captando para esta red en la que luego eran abusadas. Y también han señalado que era precisamente Ghislaine Maxwell quien se encargaba de los pagos, que no eran otra cosa que los sobornos con los que esta red pretendía comprar el silencio de mujeres jóvenes que fueron víctimas. La acusación federal, y la voy a leer, en Nueva York, describe su rol como parte de una conspiración con Jeffrey Epstein.
Es acusada de los siguientes cargos: reclutar y ayudar a reclutar a niñas sabiendo que tenían alrededor de 14 a 17 años. Sabía que estas niñas serían sometidas a actos de índole sexual con Epstein. En algunos casos era ella quien rompía el hielo para pretender que el abuso era algo normal. Organizaba y facilitaba los viajes para que las menores fueran a propiedades de Epstein en Nueva York, Palm Beach, Nuevo México y Londres, entre otros, usando medios internacionales. Y después de los abusos, entregaba dinero en efectivo o arreglaba las transferencias. Los cargos formales de los que fue hallada culpable por el jurado fue tráfico sexual de menores, conspiración para transportar menores con fines sexuales y conspiración para atraer a menores a participar de actos sexuales ilícitos. Y es aquí, en este punto exacto, donde enganchamos con el tema que vamos a abordar hoy para poder tratar de tener un panorama más amplio y que nos explique la especialista Claudia Rebasa, quien además ha abordado este tema ampliamente y quien ha hecho la cobertura desde CNN, sobre cómo empieza a vincularse esto con personas de la élite y dentro del gobierno incluso británico, porque el mes de febrero ha sido movido para la realeza británica. El 19 de febrero, la policía de Londres detuvo a Andrew Mountbatten Windsor, ex príncipe Andrés, por conducta inapropiada que en un cargo público, y además de esto hubo otro arresto el 23 de febrero, han sido recientemente, la semana pasada, de Peter Mandelson, quien era el ex embajador del Reino Unido en Estados Unidos. Vamos a hablar con Claudia sobre quiénes eran estas personas, cuál ha sido el rol que jugaban dentro de esta grave acusación que sigue desenmarañándose a pesar de que Jeffrey Epstein ya está muerto, ¿no? Él, recordemos, fue hallado dentro de su celda en una fecha clave en la que iba a testificar, pero a pesar de eso, los archivos son los que siguen dando de qué hablar y al parecer, por fin, después de mucho tiempo, se están empezando a formular cargos oficiales contra personas implicadas en estos archivos y estos correos. Vamos a darle pase ahora sí a Claudia Rebasa, quien es corresponsal internacional de CNN y una experta en la realeza británica. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola Manuela, un gusto. Así es, las repercusiones políticas que ha tenido esta nueva trova de documentos sobre el caso Epstein ha sido inimaginable en este país. Uno, en el término de la familia real británica como familia y como institución. Dos, en el caso del ex embajador de Reino Unido en los Estados Unidos, Peter Mandelson, que hay que recordar tuvo que renunciar en septiembre, justo antes que el presidente Trump viniera de visita de Estado oficial para tratar de tener más vínculos comerciales con este país, un punto muy, muy importante. Mandelson fue arrestado la noche de lunes, el día lunes, salió unas horas después, ha sido arrestado bajo la sospecha de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público. Según hay que decir que esto todavía está bajo la investigación de la policía, Manuela. Todavía no se le ha acusado, oficialmente es en este momento bajo investigación y con sospecha de haber cometido este delito, pero aparentemente la policía está mirando en información confidencial que él, al ser embajador y representante del gobierno y un líder político, habría compartido con Epstein años atrás. Y eso es fundamental. Aparentemente están buscando información y evidencia que hubiera, que probara que él compartió información financiera respecto a mercados con Epstein años atrás. Mandelson ha sido liberado. Todavía hay una investigación en curso, pero obviamente la noticia que remeció a todos, inclusive los periodistas, nosotros, la semana pasada fue ya el arresto del ex príncipe Andrés. Nos tomó por sorpresa a eso de las 10 de la mañana. La policía hizo una redada en su casa en Sandringham aproximadamente 8 de la mañana y ahí anunciaron su arresto. Mountbatten estuvo un poco más de 10 horas en la estación policial de Norfolk y
Luego la policía dio un comunicado diciendo que el príncipe todavía está bajo investigación. Eh, se hicieron redadas tanto en Sandringham, Manuela, como en el Royal Lodge en Windsor. ¿Por qué? Te explico. La caída de, el expríncipe Andrés empezó, digamos, o terminó el 2025 con un exilio. Luego de octubre, cuando el rey Carlos III le quita, le retira todos sus títulos, el título de príncipe, por ya las revelaciones en esa época de qué tan implicado y cuál cercana había sido su relación con Epstein, y la indignación del público hizo que Carlos III le quitara el título de príncipe Andrés y que le pidiera que saliera, lo desalojó de su residencia en Royal Lodge en Windsor. El acuerdo fue que Andrés se iba a mudar después de las fiestas a una residencia en Sandringham que se tiene entendido es financiada por el rey Carlos III. Así terminó el 2025 con Andrés en el exilio tratando de tener un perfil bajo dentro de la familia real británica, no solo como familia, sino como institución. No lo vimos, por ejemplo, en Sandringham para la Navidad. Sí vimos a sus hijas, Beatriz Eugenie, pero él desapareció de cualquier evento público y familiar. Este Ujú. febrero, este inicio del 2026, ha iniciado una caída en picada del príncipe. Es un príncipe ya en desgracia con este arresto. El hecho de que la policía no le haya avisado a la Casa Real no tiene por qué avisarla, pero los tomó por sorpresa. Y el comunicado del propio rey es bastante fuerte. No mencionan, por ejemplo, que es su hermano en algún momento. Solamente menciona el arresto de la persona y asegura que tiene y que va a cooperar con el público y que la ley debe seguir su curso. Esta Ahora, investigación, Claudia, dime. quería preguntarte hasta ahí, que ha sido sumamente clara, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, que evidentemente pues no tenemos un sistema de la realeza, sino uno distinto, pero se trata de una familia, una jerarquía, una institución monárquica sumamente importante que imagino, bueno, ya venía de una serie de actos de deslegitimación y que ahora con esto enfrenta pues muchas más críticas. Yo estuve viendo algunos informes que incluso habían pasado en tu cobertura desde CNN, donde entrevistaban a personas sobre qué opinaban, ¿no? De que un príncipe, alguien de la realeza, estuviese involucrada en este tipo de delitos, presuntamente dentro de los cargos, ¿no? Como tú dices, todavía está en investigación, pero lo que no es presunto es que está en centenas de correos y aparece su nombre por todas partes. ¿Cómo es que la gente está tomando esto con respecto a la ya golpeada visión que tenían de la monarquía, de los reyes? Digamos que ha habido un cambio en el sentimiento del público en los últimos meses. Yo he cubierto eventos reales, crisis de la institución y de la familia por los últimos 20 años. Lo que sí he visto desde el año pasado al 2026 es que ha habido un cambio y un pedido por parte de la población de transparencia, de que ese servicio público que la realeza, que los miembros de la familia real deben tener, está por encima de todo, que pese a ser miembro de la familia real, alguien no puede estar por encima de la ley. Y ese es el sentimiento en las calles. Y hay que tener dos cosas bien claras aquí, Manuela. Por un lado, el, la decisión de Carlos III al retirarle el título de príncipe y pedirle que tuviera un perfil bajo es trazar una línea, es separarlo totalmente de la institución y de la familia, con las consecuencias que traiga, por supuesto, pero que eso no dañe de alguna manera la misión que tiene la familia real británica, que en este país es de identidad nacional, de orgullo nacional y de servicio y de deber a los ciudadanos. Ahora, también, ¿por qué ha cambiado? Y esta opinión pública es bastante fuerte. Hay que tener en cuenta que el arresto de Andrés ahora es el resultado de una nueva acusación. Por un lado, él tuvo la acusación
en contra de él por parte de Virginia Giuffre por abuso Sí. sexual. Y la publicación de Giuffre, ya difunta el año pasado, fue lo que arrastró también esa indignación del público. Ese caso fue, él llegó a un acuerdo con Giuffre y eh, se reporta que le habría pagado millones de dólares para que ese caso quede resuelto. Esta es una nueva acusación. Esto se refiere a cuando Andrés fue enviado especial de comercio de este país, representó el gobierno británico y ahí ha hecho uso no apropiado de ese cargo público. Esta es una nueva acusación que de alguna manera suma la caída en picada de Andrés. Claro, el cargo específico es conducta inapropiada en un cargo público, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Ya esto se separa del caso de Virginia Giuffre, quien fue una de las mujeres que lo denunció directamente con nombre y apellido y con quien aparecía en una serie de fotografías. Y me parece que aquí ya empieza a formar parte un poco de una índole diferente, ¿no? Es la Casa Real diciéndole, nosotros les dimos a ustedes, ya me explicarás tú si es algo similar a la figura de Peter Mandelson, nosotros les dimos a ustedes una serie de cargos para que representaran a esta institución y dentro de eso aparentemente se habría compartido información de manera inadecuada y se habría utilizado el cargo, según dice la misma palabra, de manera inapropiada. ¿Es una acusación similar a la que se le hace a Peter Mandelson? Es una acusación similar, pero hay que dividir un par de cosas aquí. Por un lado, la A ver. denuncia es exacta, la acusación es exactamente exacta, pero Andrés fue miembro de la familia real y es miembro de la familia real. Ya no cumple ningún acto público, ya no tiene ningún título, no ejerce como miembro activo de la familia real británica, que significa asistir a eventos públicos, representar al país en ciertos eventos. El cargo de representante de comercio fue un cargo específico que se le dio como parte del gobierno británico. Eso es distinto y es, como te digo, es una nueva acusación a la cual, ojo, Andrés no se ha referido. Él sí en el pasado ha negado esa acusación de violación por parte en contra de él y también ha negado que tenía esa cercanía con Epstein y alegó que él no tenía ningún conocimiento del comportamiento del cual a Epstein se le acusó. En el caso de Peter Mandelson es totalmente distinto. Peter Mandelson es una figura política, miembro de hasta hace poco de la Cámara de los Lores, una figura muy popular allá en los años del nuevo laborismo. El hecho de que él haya tenido esta relación tan cercana con Epstein y no haya sido transparente con el gobierno de Keir Starmer, eso es también una causa de una crisis política a la cual enfrenta el primer ministro Keir Starmer. Muchos de ellos preguntan por qué no se investigó realmente cuál era la cercanía de Mandelson con Epstein para nombrarlo embajador y para Ujú. representar a este país. Ya dos asesores del primer ministro Keir Starmer han renunciado. En este momento no han salido más revelaciones, pero si hay más revelaciones sobre él, cómo fue nombrado Mandelson y cuál fue su cercanía a Epstein, podrían haber mayores consecuencias. Hay que decir que Mandelson en un momento se disculpó, pero definitivamente lo que determinen esas investigaciones y el hecho de que haya más revelaciones que impliquen a figuras políticas en este país, sobre todo el laborismo, definitivamente pone en más riesgo al primer ministro Keir Starmer. Claro, esto ha tenido implicancias políticas para el primer ministro, a quien se le ha preguntado, según he podido ver en la mayoría de los titulares, hasta qué grado sabía de la implicancia de Mandelson con los hechos de los que ahora se le está imputando. Ahora, en los dos casos, es un arresto que se da durante horas
son interrogados, pese a que ya nos has aclarado que son figuras muy distintas, ¿no? Una es en el ámbito político y otra en el ámbito de la realeza, pero los detiene la policía, los interroga durante horas y luego son liberados, ¿no? Esto quiere decir que los procesos siguen en investigación y que ha sido parte de la formalidad de llevar las declaraciones de estas personas ante las autoridades. Y ahora ambos, bueno, en el caso de Mandelson, él ha insistido que su trato con Epstein fue inapropiado, pero no criminal. Es decir, esta va a ser la hipótesis entonces que va a sostener a lo largo de lo que reste de las investigaciones en su contra, que él en teoría no habría participado o no habría tenido implicancia en los actos delictivos criminales de los que se le imputa a Jeffrey Epstein. Todavía no tenemos una declaración pública oficial Ok. de Mandelson. Y hay que decir que estas investigaciones al principio son muy cerradas a la prensa, no se presenta, mientras que no se presenten cargos oficiales, no vamos a saber más sobre sobre la investigación contra Andrés y contra Mandelson. Pero lo que sí sabemos es que la policía en ambos casos está investigando y está buscando mayor evidencia. Hay que recordar que sabemos que esos millones de correos electrónicos son evidencia bastante clara de lo que pudo haber sido la relación en lo que se refiere a ambos casos, pero son páginas y páginas de evidencia. Por otro lado, Correcto. ya la consecuencia política de este escándalo y lo que ha revelado estos correos ha hecho de que la policía metropolitana, como otras policías en el Reino Unido, empiecen a evaluar diferente evidencia. También la policía de Essex, por ejemplo, te doy un ejemplo, ha abierto una investigación para saber si en algún momento Epstein llegó a algún aeropuerto de Londres o a una base aérea con algunas de las mujeres, de las chicas con las que se alega él traficaba. Y si ese avión pasó por el Reino Unido, estuvo en un aeropuerto londinense, eso merece una investigación oficial. Entonces, quiere decir que tenemos estas dos líneas de investigación contra dos personas específicas, pero lo que ha abierto esta trova de correos y de evidencia publicada en los Estados Unidos está teniendo mucho más consecuencia a nivel político y de la policía ya aquí en el Reino Unido, investigando diferentes ángulos respecto a la publicación de esos files. Correcto. Aquí, para vincular un poco el caso con el Perú, de hecho, uno de los principales episodios protagonizados por el ex príncipe Andrés involucraba a un empresario peruano, Juan Esteban Ganosa, que en realidad se trataba de una serie de coordinaciones que se hicieron para una visita de Andrés aquí al Perú, en la que discutían un poco qué iban a hacer, si iban a recorrer las líneas de Nazca, si iban a montar caballo, y se habla de girls, ¿no? Se habla en ese término, en el que el ex príncipe Andrés le dice a Ghislaine Maxwell que prefiere que sea Juan Esteban Ganosa y Ghislaine quienes se encarguen del tema de las girls. Entonces, a mí lo que me resulta un poco preocupante es que más allá de lo especulativo y del decir, bueno, sí, las chicas eran utilizadas como un souvenir de viajes, hay muchos nombres, no solo el de Juan Esteban Ganosa, que es el que está relacionado con el Perú, sino hay muchos de los nombres que aparecen en estos archivos que, como tú dices, son millones, 33 millones de páginas, que probablemente no vayan a ver nunca una investigación formal abierta. Es un poco esto lo que está tratando de contrarrestar la autoridad británica, es decir, no vamos a dejar pasar por alto los nombres que están ahí mencionados, implicados, vamos a hacer algo al respecto. Es la figura de transparencia. En el caso de todos los nombres que han salido en los files de Epstein, no podemos hablar de culpabilidad porque un nombre apareció en un correo. Entonces, en el caso británico, debido a que esto ha llegado a figuras públicas,
se espera transparencia, se espera una investigación apropiada de acuerdo a la evidencia. El hecho de que el nombre de una persona aparezca en un correo no significa que esa persona sea culpable. Pero en el caso de figuras políticas y que tienen un deber al gobierno, tienen un servicio al público, sí es necesario investigar. Y creo que en el caso de Andrés, la indignación pública ha venido por mucho tiempo, ha venido por muchos años aquella famosa entrevista que dio a la BBC de alguna Sí, manera negando, por ejemplo, esa foto que tiene con Virginia Giuffre Maxwell en un flat en Londres. Eh, sí. y la falta de empatía con las víctimas, la falta Mm, de simpatía con lo que ha pasado. Es algo que te voy a contar antes de la semana pasada, hace aproximadamente 2 semanas, eh, el príncipe William y Catherine, los dos, los herederos a la corona británica, dieron un comunicado y expresaron su simpatía con las víctimas y expresaron su consternación por los detalles que salían en esos files. Es la primera vez que ellos hacen un comunicado de manera política tan abiertamente. Esta vez, luego del arresto de Andrés, se tiene entendido que ellos no han sacado un comunicado porque apoyan el comunicado de el rey Carlos III, pero William será rey en un futuro próximo. Ellos han tenido la necesidad de salir públicamente y abordar este tema, porque ujú. la indignación del público y las consecuencias que Eso. tienen políticamente es muy importante, es crucial. Yo he cubierto muchas crisis de la institución y de la familia, pero esta es una que va a marcar el reinado de Carlos. Él sabe que él no tiene tantos años como lo tuvo Isabel II. Él lo sabe muy bien, tiene 3 años y un poco más en su reinado. El futuro de Andrés, qué pase con él, qué más revelaciones puedan hacer y qué tanto el hecho de que salga a la luz o no, qué tanto sabían los propios miembros de la realeza sobre este caso va a definir su reinado. ¿Crees que él podría entonces ceder un poco este manto protector que cubre a los miembros de la realeza? De hecho, lo que ha pasado es histórico. Leía yo que era la primera vez que un miembro de la realeza era detenido en casi 4 siglos. Desde el 1647, que fue el primer rey Carlos el que fue arrestado. Eh, Imagínate. Carlos sabe que es un rey en tiempos modernos. Esta familia real lo tiene muy claro. Ellos tienen que contar con el apoyo del público, contar y recuperar la confianza del público, porque el público ahora cuestiona la existencia de la monarquía. Te doy un dato. En 1983, aproximadamente 83% de la población pensaba que la monarquía es muy importante para este país. Para el Ok. 2024, este porcentaje bajó a 51%. Para que te des una idea, estos son tiempos modernos, estos tiempos donde ellos tienen que ocuparse de la población y de su servicio público. Para el año pasado, en octubre del 2025, cuando salieron esas acusaciones contra Andrés, por ejemplo, de acuerdo a una encuesta de YouGov, 82% de los británicos opinaron que la familia real lo había manejado muy mal desde el principio. Y es a eso a lo que tienen que Sí. responder. Si ellos quieren seguir siendo relevantes para este público, si quieren seguir siendo relevantes para su ciudadanía y continuar esta monarquía en tiempos modernos, tienen que cambiar. Y eso es algo que ya lo ha hecho el príncipe William. Él ha dicho en entrevistas que él quiere ser royal, pero con una pequeña R, ¿no? Ya no tener el Ujú. entitlement, como dicen en el inglés, el privilegio de ser el Claro. gran rey, es acercarse más a la persona, al público, a las personas que están en la calle porque saben que necesitan de ese apoyo.
Bien, excelente. Claudia, te agradezco muchísimo el que te hayas dado un tiempo por la diferencia horaria y también por lo Claro que apretado de sí. tu agenda, pero creo que estos temas quizás no los abordamos lo suficiente en el Perú y pese a la lejanía geográfica, sí es importante que se siga hablando del caso Epstein, sobre todo ahora que por primera vez se está hablando en la ONU de posibles delitos de lesa humanidad y que esto sea algo que marque precedente, que sigamos hablando del tema y que no haya un patrón repetitivo ni en el Perú, ni en ningún lugar del mundo, y sobre todo que una institución tan importante como la que hemos venido hablando, la realeza, tampoco otorgue impunidad. Un placer, cuando quiera. Gracias por tenerme. Gracias, muchas gracias. Ha sido Claudia Rebasa, corresponsal internacional de CNN y experta en la realeza británica, como les decía, ¿no? El tema sí nos conecta y nos interpela, más allá de que no esté directamente relacionado con el Perú, porque todos nos hemos escandalizado con el tema Jeffrey Epstein y las implicancias son globales, Estados Unidos, pero también en este momento Londres está hablando de la realeza británica, también correos que implican al Perú y sobre todo teniendo en cuenta la postura que tiene nuestro actual presidente José María Balcázar, a quien le parece absolutamente normal sostener relaciones con menores de edad, según lo que ha declarado en diversos medios. Pero bueno, vamos a cerrar. Le agradecemos infinitamente a Claudia. Como les decía, no queríamos desaprovechar la oportunidad de tenerla. Ella viene haciendo la cobertura del caso Epstein desde Londres y es una corresponsal que ha hecho todo el tipo de notas relacionadas a esto y a lo que ha sucedido en el mes de febrero, que ha sido un hito histórico. Por primera vez se detiene un miembro de la realeza británica en más de 4 siglos.